Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí es un gran placer compartir con el doctor Robert Mejía, quien es urólogo, cirujano urólogo, y estaremos hablando sobre la disfunción eréctil. Doctor, gracias, es un placer tenerlo en el programa. El placer es mío, gracias a ti por la invitación. Doctor, vamos a hablar de un tema que es un tema tabú. Usted lo sabe, estuvimos hablando fuera del aire, los muchachos, todo el mundo como con picardía y demás, porque, como dijimos, es un tema que la gente, los hombres no nos gusta hablar, y más de si es una enfermedad o una situación de salud, que tratamos de no ir al médico, de buscar mecanismos naturales, porque da hasta vergüenza, que no debería ser, porque es lo mismo que tener cualquier situación. Pero existen tabús y mitos con esto. ¿Qué es la disfunción eréctil, doctor? Excelente pregunta. Sí. La disfunción no es más que la incapacidad de tener o mantener una buena erección que le permita tener un acto sexual satisfactorio. Sí. Eso puede acarrear diferentes problemas. ¿En qué sentido? Sí. Yo siempre he dicho que el problema de disfunción sexual es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. Claro, porque cuando el paciente tiene una disfunción sexual, el paciente no rinde a nivel laboral, a nivel de la casa el entorno se vuelve hostil. Y entonces yo he tenido pacientes que le dicen, mire doctor, si usted no resuelve este problema, yo me voy de la casa. Tan sencillo como eso. Entonces es un paciente que tú vas a tener incómodo, irritado, no va a rendir a nivel laboral. Entonces tú tienes que buscar la causa del problema de la disfunción sexual. Okay. Habló de las causas. ¿Cuáles son, doctor, esas causas? ¿Cuáles son los motivos por los cuales un hombre pudiera tener una disfunción sexual, una disfunción eréctil? Indudablemente que el paciente, mayoría de veces, como tú bien apuntas, no le dice al médico que tiene problema de disfunción sexual. El médico tiene que abordar esa parte. Yo siempre a todos mis pacientes le pregunto acerca de esa entidad, porque puede tener una enfermedad de base que le esté promoviendo el problema de disfunción sexual. Sí. Puede haber un cáncer de próstata oculto, puede haber un problema cardiovascular, puede haber un problema diabético, un problema de hipertensión. Sí. Es decir, hay un problema que tú tienes que investigar. Claro. Muchas veces el paciente va, yo quiero ver una pastillita. Digo, no, tengo que explicarle que no es el asunto de la pastillita, que yo tengo que buscar, escudriñar qué paciente, qué problema tiene ese paciente para yo tratar la causa y no el efecto. Claro. Porque puede ser que la disfunción eréctil sea un síntoma de una complicación un poco más grave, ¿verdad? Exactamente. Sí? Eso es importante. Qué bueno que usted dijera eso para que los hombres entendamos que no es solamente el tema de la función sexual, exacto, sino que puede haber detrás una situación mucho más grave que una disfunción. Doctor, la parte de cuándo ya llamamos disfunción, porque puede ser que un día una situación se presente, el estrés, que llegó el recibo de la luz, ¿cuándo hablamos de disfunción como tal? No, imagínate, con ese recibo de la luz cualquiera. Sí, cualquiera el recibo de la luz llegó ahí ya hay una disfunción. Pero eso es excelente pregunta. Cuando hay un paciente, no es un hecho aislado, porque tú puedes tener un hecho aislado. Todos los hombres en un momento dado podemos tener un hecho que no funcionamos en ese momento porque hemos estado cansados, como tú bien apuntas, el recibo de la luz, que viene el colegio de los muchachos, etcétera, etcétera. La mujer con una mascarilla en la cara, cuando tú te vas a contar sí, eso. Con ropa interior, mata pasión, es decir, una serie de cosas. Uno pasa y mata pasión. Entonces, hay una serie de cosas que en ese momento estaba cansado, estaba abrumado, mucho trabajo, no respondiste como siempre acostumbra. Claro. Es un hecho aislado. Es diferente al paciente que viene y te dice, mira doctor, yo vengo notando que yo no soy el mismo de hace 6 meses, un año atrás. Yo vengo notando que mi fortaleza no es la misma, que he perdido el deseo sexual, en la mañana no se me levanta como se me levantaba antes, me canso, me estoy cansando al tener relaciones. Entonces hay una serie de cosas que te van orientando cuando hay un problema de tipo psicológico o un problema de tipo orgánico. Okay. Entonces, cuando hay un problema de tipo psicológico o un problema de tipo, vamos a decirlo, externo, es el paciente que te dice, doctor, mire, yo estaba bien y de repente se me cayó. Una vez, Gabriel García Márquez, para mí mi autor preferido, en El olor de la guayaba, cita lo siguiente: conoció a la mujer más hermosa que sus ojos hayan visto. Se citó para salir, él llegó primero a la cita, pero la ansiedad que estaba generando, él sabía que iba a fallar. Entonces la dejó plantada y se fue. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú estás ansioso, se producen catecolaminas, son sustancias que se producen con el miedo y trae como consecuencia que tú no respondas
adecuadamente a una situación X en cuanto a las relaciones sexuales. O sea que el miedo al momento, al acto, y muchas veces usted me hablaba fuera del aire que cuando un hombre por primera vez va a salir con una mujer, su primera cita en la que entiende puede tener relaciones sexuales, muchas veces crea esta presión que puede ser que te afecte tu funcionamiento. Sí, el machismo muchas veces viene, no, que yo tengo que acabar, que yo tengo que romper, como dice el tigre. Matar, como dicen los muchachos. Sí. Entonces, eso trae como consecuencia que se autopresione y antes de empezar ya el pleito está perdido. El pleito está perdido. Sí, es verdad, doctor. Doctor, entonces hablemos de la parte de cuando ya estamos hablando de una patología, estamos hablando de una complicación. Usted hablaba de que hay dos posibilidades, que puede ser una psicológica y una física. Vamos a hablar primero para la parte psicológica. ¿La psicológica se puede hablar como una disfunción realmente o es un tema que lo debería manejar un psicólogo más que un... Es un problema multidisciplinario. Sí. Puede haber, cuando uno vea que es un problema que no hay nada orgánico, sí, lo puede manejar el terapista sexual, un psicólogo, un psiquiatra que esté entrenado indudablemente en el área. Sí. ¿Okay? Y eso ya cuando usted chequea al paciente, mira, tú no tienes nada, es un problema laboral, es un problema de pareja. Claro. Yo siempre cito en la segunda consulta, si el paciente no viene con su pareja, siempre cito que venga con su pareja, porque el problema sexual no es un problema de uno solo, es un problema de dos. Sí. Entonces, muchas veces hay una incomunicación y tú tienes que ver eso. Entonces, el médico tiene que ser psicólogo, tiene que ser psiquiatra, tiene que ser de todo y saber a qué médico auxiliarlo para poder darle mejor concepto a ese paciente, mejor diagnóstico y mejor tratamiento. Doctor, entonces aparte de la disfunción per se, del pene no ponerse erecto, estamos hablando de que puede que suceda hoy y mañana esto actúe normal para ya o es una disfunción cuando es siempre tú no vas a tener la erección. No, o es la alternancia, la intermitencia. Puede intermitencia, pero cuando hay una disfunción sexual orgánica, per se, orgánica, sí, el paciente viene arrastrando y viene notando paulatinamente que no es el mismo. Okay. Ya sea en la parte sexual, eyacula rápido, es un paciente que viene que no tiene una buena erección. ¿La eyaculación rápida tiene que ver con la disfunción? También parte de la precoz, la eyaculación precoz tendría que ver. Es parte también de eso. Parte. Sí, es parte de eso. Sí. Entonces tú tienes que ver todo eso. Sí. Tienes que ver todo eso, el paciente, investigar ese paciente. Sí. Si un paciente pasa, por ejemplo, por encima de 35 años, yo siempre le mando a hacer su evaluación prostática. Si tiene un problema, viene con un problema de disfunción sexual. Sí. Entonces tengo que investigar eso, azúcar, pruebas hepáticas, a nivel cardiovascular, si están inflamadas las piernas, si hay que interconsultarlo a un cardiovascular para ver si no hay un problema de insuficiencia venosa. Ok. La edad, doctor. También la edad influye, no es lo mismo cuando tú tenías 15 años que con el roce del pantaloncillo había problemas, a cuando ya uno entra en los 50, yo estoy en 40 todavía, o sea, cuando empieza a entrar en edad, doctor, puede darse esto de manera natural. Sí, indudablemente que a mayor edad vienen los achaques propios de la edad, por ejemplo, viene el problema cardiovascular, por ejemplo, el estilo de vida. Un paciente sedentario, no hace ejercicio, diabético. Los pacientes diabéticos indudablemente son los más vulnerables. Son los más vulnerables. Porque la diabetes encarra y viene también y afecta lo que es la terminación nerviosa de los cuerpos cavernosos a nivel de que tiene que ver con los cuerpos erectores. Sí. Entonces, trae como consecuencia que no responda bien. Esos son los pacientes que comúnmente van al consultorio ya definitiva, además que la mujer lo lleva. No es que venga, usted tiene que ir porque eso está bueno. Ya, porque ella se ve afectada indudablemente. Claro. Entonces, tú tienes que investigar todo eso. Entonces, ya a partir de los 35, su chequeo y más si tiene antecedentes de problema prostático. Doctor, debía haber empezado por ahí, pero ¿qué produce una erección? ¿Qué es una erección? Para que el hombre entienda por qué nosotros los hombres tenemos erección. Indudablemente, son mecanismos hormonales que tienen que ver muy complejos. Entonces, para que me puedan entender, el mejor estímulo que tú vas a recibir la mujer que a ti te gusta, indudablemente que sí. Eso de que pastillita, no. Las pastillas no son ningún estimulante. Lo que hacen las pastillas es que te aumentan el flujo venoso y tú vas a tener una mejor respuesta sexual. A tú tener un estímulo externo de una persona que a ti te gusta, trae como consecuencia que se desarrollen y se dilaten las venas y haya mayor flujo de sangre a ese pene. Y entonces el paciente pueda responder desde el punto de vista de la penetración, de los juegos amorosos, el preludio, etcétera, etcétera. Ese es el mecanismo normal. No puedo explicarle con un mecanismo más complejo de hormonas, enzimas, porque el público no me va a entender. ¿Ok? Entonces,
ese mecanismo es normal, que el paciente tiene que, o el hombre tiene que responder automáticamente con su pareja que le gusta. Sí. Eso es así. Indudablemente, como tú dijiste ahorita, no todos los días vamos a responder igual. Claro. Y yo esta pregunta la voy a hacer con temor, pero la erección tiene que ver con el grado de atracción que tengo yo hacia esa persona. Me refiero, porque hay casos que dicen, no, porque hoy, conmigo tú nada más estás más erecta o hoy estás más erecto que otro día. ¿Tiene que ver una relación a esto con el deseo que tenga de estar con esa persona? No, indudablemente que sí. Es que la sexualidad es muy vulnerable. Sí. Cualquier cosa externa, tú lo puedes extrapolar a nivel de la sexualidad, por ejemplo, chica. Sí. Usted no puede, por ejemplo, el hombre viene agobiado de la calle, viene, que, como usted dijo arriba, el recibo de la luz, que mira que pagar esto, lo otro. Ya tú, cuando tú lo vas preparando, tienes que preparar el terreno. Eso se habla después del acto sexual, que el hombre te va a decir todo que sí. Entonces, eso es así. Entonces, por eso que la mujer tiene que, como sabia, edifica su casa. Entonces, hay cosas que tú no vas a introducir al hombre inmediatamente. Claro. No sé si eso me entiende. No, Entonces, no, totalmente. Viene agobiado Sí. todo eso. Que te pasan un WhatsApp y que mira, Entonces, ¿dónde tú estás, Cuando tú esperas que yo llegue a la casa? entonces Es verdad. como también respondiendo ahorita, a mayor edad, hay lo que se llama la andropausia. Ok. Va bajando los niveles de testosterona, que es la hormona masculina, y trae como consecuencia que el hombre vaya perdiendo el deseo Doctor, sexual. pero si nacimos el mismo día, ¿por qué él se muere primero? Bueno, hay una serie de cosas que indudablemente cuando tú naces, regularmente tú naces 0 kilómetros. Cuando tú vas desarrollándote Sí. y vienen las enfermedades propias de la edad. Claro. Y aparte de eso, si tú no te cuidas, que tu cuerpo es el templo que el Señor te dio, Sí. no te cuidas, es decir, estamos hablando, no haces ejercicio, una dieta balanceada, Sí. esa comida chatarra que nos está matando. Entonces eso trae como consecuencia que vaya mermando tu sexualidad. Sí. No es lo mismo un hombre en el gimnasio, otra cosa. Caminando, sí. O caminando, Sí. no en el gimnasio solamente, sino Sí. caminando, porque es otra cosa. Muchas veces tú estabas en el gimnasio y te está apoyando los estrógenos y trae como consecuencia que baje la testosterona, suben los estrógenos, que es la hormona femenina, para tú ponerte así, pero no tienes relaciones satisfactorias, no se te para y no tiene un buen desempeño a nivel de fecundidad. Doctor, espérese, entonces estos esteroides, estas cosas que le dan... Entonces, los problemas. fortachones, hay Sí, problemas sí. con los fortachones. Sí, hay problemas problemas, con hay los problemas fortachones. serios. Cero gimnasio a partir de mañana. No, el gimnasio no, el gimnasio es bueno, yo voy al gimnasio. Digo, cero esteroides. Cero esteroides. Cero esteroides. Hay gente que saben, Sí. en ese tipo de menéutica Sí. y gente que no, gente que se puya a lo loco. Claro, claro. Es decir, no están certificados para eso. Doctor, entonces hablar de tratamientos. O sea, hay diferentes tipos de difusión. Podríamos hablar de tipos de difusión y tratamientos para cada uno de ellos. Hay 3 líneas básicamente. Hay medicamentos de primera línea, Ok. segunda línea y tercera línea. Muchas veces, aunque sea de tercera línea, se convierten en primera línea. Por ejemplo, los pacientes diabéticos regularmente no funcionan mucho a las pastillas, al sildenafil, tadalafil. Viene otro método también, que son unas inyecciones que uno pone a nivel del pene, que tiene que, por ejemplo, son con agujas bien finas, que son inyecciones donde vasodilatan en los cuerpos cavernosos y ensanchan para que haya mayor flujo de sangre Pero no cada vez que se va a tener relación. cada vez que tenga relaciones. Hay que inyectarse. Hay que inyectarse a nivel del pene. Muchas veces el paciente dice, no, a mí no me interesa eso. Hay la bomba de vacío, que también es como un cilindro que tú succionas. bombita, la famosa bombita. No, la bombita es otra. Es otra, ok. Esto es un cilindro hueco que tú succionas como, vamos a decir, la sangre, pone como una arandela abajo en la base del pene, pero Sí. es muy molestoso. El paciente dice, mira, a mí no me interesa eso tampoco. Entonces, se le hace así a Se le hace así, se le quita el cilindro, se pone como una bandita, vamos a decirlo Ajá. así, para que pueda tener La sangre se queda acumulada ahí. acumulada y pueda tener relaciones. No puede pasar más de 20 minutos, 25 regularmente. Sí. Y la famosa y- bombita pero disculpe, le interrumpa, Sí. doctor. La parte de la sensación no es una sensación, según refiere los pacientes, es una sensación fría. durante la relación sexual. No es tan placentera, No es placentera, cuando ok. tú te pones, por ejemplo, con el feedback que tiene con el paciente, Sí. con la famosa bombita. Ok. La bombita, que es un mecanismo de 3 componentes, donde tiene garantía de por vida. Tiene garantía de por vida y el paciente me dice, cuando yo se la coloco, me dice, doctor, el final. Si Sí. yo hubiese sabido eso... ¿Cómo que le dice, doctor? El final. Si yo hubiese sabido eso... En Santiago es el final. El final. Pero está bien, el final. Entonces,
Si hubiese sabido qué. Eso me lo pongo desde hace mucho. Sí. Entonces hay pacientes inclusive, dicen, mire, yo no tengo el dinero, yo voy a cogerlo prestado, etcétera, etcétera, Sí. y vamos a colocar eso. ¿Cómo funciona la bombita? Porque eso es interesante. ¿Cómo funciona ese aparato, esa Es, bombita? es un sistema de 3 componentes. Ok. Donde tiene en los cuerpos cavernosos, donde que son los cuerpos responsables de la erección, Sí. se sustituye por unos cilindros huecos. Ok. Esos cilindros huecos se conecta a como una vejiguita, vamos a ver para que me puedan entender, que está llena de agua de 75 cc de solución salina, y eso se conecta a un dispositivo donde se activa. Ese líquido baja, cuando se activa, a los cuerpos cavernosos y lo va llenando, 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 hasta tener una relación firme. Y tú puedes tener las relaciones, desayuno, comida y cena, las veces que tú quieras. Las veces que tú quieras. Pero el problema de la sensación se mantiene. Se mantiene, tu eyaculación se mantiene. Si tú no tienes problema a nivel, si no te han operado, por ejemplo, de próstata, Sí. pacientes regularmente con cáncer de próstata sufren de cierto grado de disfunción sexual. Sí. Eso va a depender de muchas variables. Entonces, es un paciente que las tuberías de la eyaculación se le eliminan. Sí. Entonces, no va a haber líquido seminal, indudablemente. Pero todos los pacientes, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con problemas cardiovasculares, ven su líquido seminal, su leche igualito. Sí. Igualito. Entonces, el paciente va a sentir igual, inclusive mejor, digo yo, porque el paciente va a ir sin temor, Sí. sin temor que no haya el fracaso que si se va a tener erección o no va a tener erección. Sí. ¿Ok? Ok. Doctor, ¿cuándo entonces una disfunción eréctil pudiéramos estar hablando de una complicación? ¿Qué otros síntomas pudiera presentarse, además de la disfunción eréctil, para que este paciente diga, bueno, hay que revisar, descartar cáncer o descartar cualquier otra complicación? Cuando no hablamos de diabetes, porque diabetes ya sabemos que está relacionado con eso, pero cuando es un tema de cáncer, ese tipo de cosas, ¿cuándo ya debemos tener cuidado? Un paciente, por ejemplo, claro, por supuesto, ojo, no todos los pacientes con cáncer de próstata debutan con disminución del deseo. Claro. Por si el paciente se siente apático, no tiene deseo sexual, el paciente que tú tienes que investigar. Tú tienes que ver el estilo de vida del paciente. Sí. Cómo está el estado de su estilo de vida, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, su dieta, qué tú comes, qué estás comiendo, Sí. eso es importantísimo. Si tiene algún problema de tipo vascular, yo por ejemplo cuando viene el paciente por primera vez, yo peso a mi paciente, le mido la circunferencia abdominal. Mientras más circunferencia abdominal tú tengas, mientras más barrigón tú seas, más problema de disfunción sexual tú vas a presentar. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tú pesas al paciente, ve si tiene algún problema yo le chequeo su presión arterial. Sí. Veo los pulsos, entonces una serie de cosas, elementos que te van orientando que el paciente pueda tener otra cosa. Hay pacientes que de ahí yo los he remitido al cardiólogo porque tienen Sí. los niveles tensionales altos. Sí. Hay pacientes que tienen también problemas de insuficiencia renal. Sí. Por ejemplo, pacientes que se están dializando, también disminuye la potencia sexual al suelo, básicamente. O sea, que hay que ver, porque eso es multifactorial lo que puede Multifactorial. suceder. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos yo quiero que hablemos acerca de los estimulantes, entre comillas, sexuales que se venden y el uso o abuso de estos, si tiene algún tipo, si ya los estudios han avanzado con respecto a eso, porque como esto es nuevo, la última vez que hablamos del tema, hace unos años, se decía que todavía no había estadísticas con respecto al tema, pero hoy día quiero saber si ya existen estadísticas que se refieran a eso, al uso o abuso de estos estimulantes. Digo entre comillas porque el doctor explicaba que no estimulan, que tienen otra función. Entonces cuando regresemos a la pausa hablamos de eso. Señores, interesantísimo el tema, no se vayan.